Hola, buenos días México, Costa Rica y otros países de Centroamérica, al igual que buenas tardes Europa, España y bona tarda Cataluña. La Asociación Catalana de Estudios de Matemática, Art i Societat, más conocida por EMBLECAT, por su revista, presenta el segundo día de las Jornadas Internacionales de la Imagen. En esta ocasión vamos a presentar la conferencia de Jorge Rodríguez de Ribera, el retablo del diluvio del pintor francés Daniel Augier. Jorge Rodríguez es un comisario de exposiciones reputado, o sea, ha realizado diferentes exposiciones, o sea, controlado como comisario, además de ser historiador porque ha recopilado toda la obra de Eduardo Pisano. No solo eso, que también se ha preocupado del fondo para crear un museo en Torrelavega, donde nació este pintor. Además, es artista de collage, además muy divertidos, muy interesantes, porque mezcla lo que sería el pasado con el presente. Les invito a que entren y conozcan su obra. Y no me quiero extender mucho más, porque lo más importante de esta tarde es que nos hable él, que interprete el retablo del diluvio de este pintor francés Daniel Augier, y que nos explique un poquito del proceso de creación. Sin más dilación, lo que voy a hacer es dar la palabra al historiador Jorge Rodríguez de Ribera. Adelante, Jorge. Vale, gracias Esther. Espero que todos me estéis viendo bien y me estéis escuchando. Si no, Joana, dime algo. Gracias Esther por invitarme a participar en estas Jornadas Internacionales de la Imagen. Yo os voy a hablar del retablo del diluvio de Daniel Augier, que se encuentra en el Museo de Santillana del Mar, el museo diocesano que se llama Regina Coeli, está en la capilla del museo. Y vamos a hablar del retablo, lo tenéis en imagen ya, ahí se ve el retablo. Daniel Augier es el que está delante del retablo. Entonces hablaremos de las peculiaridades del retablo. También en esta ponencia hablaré de la trayectoria de Daniel Augier, para que sepáis un poco más de él como artista. Vamos a analizar los 19 cuadros que componen el retablo y vamos a ver la interpretación que le ha dado Daniel Augier para que ustedes entendáis el retablo. Entonces, este es el retablo, aquí ya lo estáis viendo, está compuesto por 19 cuadros. Aquí es donde se ve el retablo en la capilla del Museo Diocesano de Santillana del Mar. Deciros que este retablo, pues es según me contaba Enrique Campuzano, que es el director del museo, es el tercer retablo que viene entero desde el extranjero. Quiere decir que en toda la historia de Cantabria hubo uno en el siglo XV, el de Belén de Laredo, luego también otro en el siglo XVI ya en Santoña, el retablo de San Bartolomé, y este de Daniel Augier pues es el tercer retablo que viene de un artista extranjero enteramente para España. Este retablo fue donado por Daniel Augier en noviembre del 2019 al Museo Diocesano de Santillana del Mar. Es el primer retablo que se construye desde hace más de 60 años. Mide 6,50 metros de alto por 5,50 metros de largo. Y luego tiene 1 metro más, que es lo que mide el apoyado de la base rústica que se ve debajo del retablo, una especie de como de apoyadero, y eso es lo que hace que en total sean 7,50 metros por 5,50 metros de largo. En este retablo, Daniel Augier representa la relación que tienen los animales con el ser humano, con el cambio climático, y utiliza para ello pues, los episodios bíblicos, como veremos más adelante, como los 10 mandamientos, el arca de Noé, los evangelistas también los pone, y habla también de la desaparición de las especies y del egoísmo de las personas. En este mundo en que vivimos ahora, en el que parece ser que la gente piensa solo en sí misma. Las pinturas de Daniel Augier son siempre acrílicos. Quiere decir que este retablo son 19 pinturas acrílicos sobre lienzo de diferentes épocas, es decir, los 3 cuadros principales que están en el centro, el del oso que tiene una arcada dorada, el otro más grande abajo, el del arca de Noé, que ya lo veremos más adelante, y el otro más abajo, el de nacimiento,
los hizo expresamente para este retablo del diluvio. Y todos los cuadros que están en el exterior, las cabezas y todos los otros elementos que hay, los evangelistas, son cuadros que había hecho ya en los años 90, pero que los ha puesto en este retablo porque tenía una connotación con el discurso que quería dar. Y entonces este retablo pues se puede ver pues como si fuera un cómics. Es como se hacía antes en la Edad Media, los retablos se ponían en las iglesias para que la gente iletrada, y no solo los iletrados, para que la gente viendo las imágenes pudieran saber qué es lo que les estaban diciendo. Entonces, pedían grandes artistas que hicieran o en esculturas o en pinturas el retablo para que la gente del pueblo pudiera por las imágenes saber qué es lo que tenían que saber. Entonces, os voy a hablar ahora un poco de la trayectoria de Daniel Ogier, para que sepáis un poco por qué hace este tipo de pintura. Daniel Ogier, en una primera época, muy joven, estudió para ser profesor de dibujo. Y estuvo como profesor de dibujo, pero no le gustó mucho la docencia. Y enseguida estuvo en París y tuvo la suerte de empezar a trabajar muy pronto con el Teatro del Sol, con Ariane Mushkin, y esta señora, esta mujer, pues le pidió que trabajara con ella para hacer 1500 trajes para la película de Molière, la famosa película de la historia de Molière, y esta película que luego tuvo mucho éxito porque el año siguiente, en el 76, en el 77, tuvo el César de Decoración en el Festival de Cannes. Entonces, a partir de ahí, Daniel Ogier pues, fue más conocido como escenógrafo. Muchas óperas de diferentes partes de Europa le fueron llamando para hacer decorados, trajes, incluso puesta en escena en diferentes óperas europeas. Luego, en los años 80, bueno, gracias a este trabajo con Ariane Mushkin, tenía unos hangares muy grandes para hacer esta película. Entonces aprovechó esos hangares para hacer estos lienzos tan grandes. Estos lienzos tienen pues casi entre 2 y 3 metros de alto por entre 8 y 10 metros de largo. Entonces aprovechó que tiene esos hangares tan grandes para pintar este tipo de obra, que luego aquí, como se ve, han sido expuestas en Lyon, en el Museo de Bellas Artes y en el Festival Internacional. Si se fijan, siempre tiene el agua. Es una cosa que siempre él lo suele utilizar mucho. Y él me contaba que durante un periodo de su vida tuvo una especie de desierto pictórico, como el escritor, la página en blanco, y entonces se fue al Monte Athos, se fue solo al Monte Athos, estuvo allí, y en un convento, en un monasterio con unos monjes, y en esa época, pues, él pensaba, la cosa que pintaría lo último en el mundo, si me fuera a morir, ¿qué sería? Y para él lo fue obvio, era el agua. Entonces, a partir de ahí, en todos sus cuadros, el agua es un elemento muy importante, como se puede apreciar aquí. Y veréis, mira, por ejemplo, en el cuadro de la derecha, cómo es muy goyesco, parece el fusilamiento del 2 de mayo. O sea, es una pintura muy expresionista, una pintura muy realista, que no deja a nadie indiferente. Luego ya, en los años 80, Daniel Ogier conoce a Francis Chapelet. Francis Chapelet es un organista muy importante en Francia y en España, que tiene una casa también en la Barca del Campo, restaura órganos y se ha ocupado en España de restaurar todos los órganos antiguos en Castilla la Vieja que estaban deteriorándose. Entonces Daniel lo conoció y le pidió, bueno, este es un cuadro que Daniel le hizo a Francis Chapelet, como si él estuviera tocando el órgano y las teclas son los pies de los niños. Y a la derecha es un órgano que hizo Francis Chapelet al estilo barroco español, y entonces le pidió a Daniel que lo pintara al estilo barroco. Como Daniel ya tiene una carrera ya bastante avanzada en las óperas y el barroco es su especialidad, pues no tuvo ningún problema en pintar este órgano como si fuera realmente un órgano barroco. Luego, a finales de los años 80, pues unos alumnos de Francis Chapelet, Daniel Birust y Bertrand Laserme, crearon una asociación que se llama Ars Organorum en Plaisance-du-Gers, es una ciudad cerca de Lourdes, y en esta iglesia de Plaisance-du-Gers le pidieron a Daniel que hiciera la decoración de la iglesia, que pintara la decoración, un poco las paredes de la iglesia y los muros y todo eso, y que le diera ideas para hacer una decoración en la iglesia. Y entonces, como ellos construyeron este órgano, Daniel Birust y Bertrand Laserme, un órgano nuevo, pues Daniel hizo 80 metros cuadrados de pinturas
para hacer los laterales del órgano. Los laterales que cuando se cierran se ve una pintura y cuando se abren se ven otras. Y verán que también se puede apreciar pues toda el agua que cae, los personajes, toda su simbología de siempre. Es una cosa muy recurrente en su historia. Luego también pintó para esta misma iglesia el altar y las vidrieras. Aquí se ve a la derecha las vidrieras de la iglesia, que también se ve sus personajes y el agua como si cayeran cascadas y sus personajes típicos muy, muy bien dibujados, siempre con una anatomía muy bella. Y esa fue una de las cosas más importantes que Daniel hizo para la iglesia, porque al final es muy recurrente en su obra el que trabaje mucho con cosas de arte sacro en iglesias. Luego ya en el 96 hay una cosa muy importante, es el Festival de Marsella, en el cual está patrocinado por la UNESCO y va a ser un festival especial, país invitado, España. Y va a estar Rafael Alberti como poeta, que va a leer allí delante de la gente unos poemas, Joaquín Cortés como bailarín y Vicente Amigo como guitarrista. Y el artista invitado como pintor fue Daniel Ogier. Entonces, Daniel Ogier, durante ese festival, que fue en verano, en julio, pues hizo una exposición que se llamaba Son d'Ombre, Zona de Sombras, y eran muchos personajes también que caían en cascadas, que caían como si fueran bíblicos. Bueno, pasamos al 2003 y en Lyon, esta foto no es del 2003, luego os explicaré. En 2003, en Lyon, en el Parque de la Cabeza de Oro, hizo su primer retablo. Y era un retablo que en realidad era como si fuera un decorado de ópera, porque creó un retablo que luego lo quemó. Y al final lo que puso en la exposición fue un retablo quemado con los cuadros un poco por el suelo y luego con palmas de árboles y toda una especie de decoración barroca impresionante. En el 2004, en Nápoles, en el Palacio Real de Nápoles, pues hizo el segundo oratorio, el segundo retablo, que era el oratorio de los napolitanos que duermen bajo nuestros pies. Y ahí era la capilla del Palacio Real, le dejaron una capillita pequeña, volvemos siempre a las capillas y a las iglesias, y ahí puso 100 cuadros pequeños que llenaron toda la capilla entera. Y eran como retratos de napolitanos. Luego en Albacete, esta foto que veis aquí a la izquierda, en el 2009, hace el oratorio de María Magdalena, en el Centro de la Asunción, que fue una de las exposiciones más visitadas en ese año, y el retablo de Albacete. Entonces es un retablo un poco como el de Santillana del Mar, tiene 5,75 metros de alto, con 27 cuadros, y lo que ha puesto allí es la vida de María Magdalena a su manera. Quiere decir que ha hecho una vida como una vida de mujer normal, jugando a las cartas, jugando al ajedrez, con hombres, tocando la guitarra, y como suele hacer siempre, pues lo adaptó a Albacete. Como Albacete es la ciudad de los cuchillos, si veis la cosita roja que se ve ahí muy pequeñita, es como si fuera donde se pone el cáliz con la hostia. Pues ahí ha puesto él un cuchillo, como que es lo que se honora. Y luego creó toda una especie de pasillo con velas y con cuchillos clavados que en el día de la inauguración se alumbraron. Estuvo todo muy bonito. Luego ese mismo año, en el 2009, pues en su ciudad natal, en Romans-sur-Isère, hace el oratorio de los zapateros. ¿Por qué de los zapateros? Porque era el Museo del Calzado. Era un museo del calzado que era un antiguo convento y también en una de las capillas del museo pues pidió a la gentes del pueblo de Román que llevaran zapatos, hizo una montaña con 1000 pares de zapatos por los suelos y luego creó como un tríptico en el que era como si fuera la Virgen de los Zapateros, en el que a la derecha y a la izquierda se veían gente del pueblo trabajando con la máquina, los zapatos, haciendo zapatos. Y alrededor de ese tríptico habían 6 grandes cuadros de religiosas que estaban como guardando el retablo. Luego ya en diciembre del 2012 estuvo en Río de Janeiro durante un mes porque sus amigos, Daniel y Bertrand, de la asociación Ars Organorum, pues le habían pedido pintar también esta vez los laterales del órgano de la antigua catedral de Río de Janeiro. Y allí él estuvo un mes pintando, aquí se ve uno de los cuadros, y estuvo pintando, acabó todos los dos laterales, pero al final, por problemas políticos y problemas que hubo allí en
la iglesia y con la gente política, pues no se llevó a cabo lo que es la inauguración y no se pusieron al final en el órgano. Los cuadros siguen allí, esperemos que algún día sepamos algo de ellos, pero lamentablemente nunca se pudieron poner en el órgano. Luego ya en el 2017, en su ciudad natal también, en Román, hizo el retablo de San Bernard. San Bernard es el santo de su ciudad natal, de Román-sur-Isère, que es la colegiata de San Bernard, y allí es el primer retablo que hace con esculturas, porque Daniel Ogier, además de ser pintor, también es escultor. Y entonces ahí hizo como una especie de búsqueda arqueológica con esculturas que se encontraban por el suelo, en la tierra, y luego se veían sacando un cuadro, cogiendo la cabeza de San Bernard y levantándola hacia el cielo. Y todo eso era dentro de la iglesia que está todavía activa, la colegiata. Y luego en marzo del 2019, la imagen de la derecha, aquí lo podéis ver, en la imagen de la derecha se ve la Casa Museo Antonio Padrón, en Galdar, en las Islas Canarias, en Gran Canaria, pues hizo esta exposición llamada La Última Granja de Padrón. Y aquí ya empieza esa relación, como veréis luego en el de Santillana del Mar, de los animales con las personas. Aquí lo que quiso hacer era una especie de falsas lápidas y falsos exvotos en el cual la gente está agradeciendo a los animales su ayuda. Porque al final los animales son es la mejor compañía. O sea, son con ellos con los que mejores podemos hablar y los que nos entienden y los que no nos critican ni nos juzgan. Entonces, en varios idiomas se escribió gracias por ayudarme, gracias por salvarme del agua, gracias por salvarme del fuego, etc. Y cada cuadro pues tenía asociado un animal, como si fueran exvotos. Y luego ya ese mismo año, en noviembre, es cuando llegamos al retablo del diluvio. Vamos a analizar cuadro por cuadro el retablo del diluvio para que veáis lo que él ha querido expresar con cada cuadro. Antes de hablar del primero, os voy a mostrar otra foto para que veáis dónde estaba. Voilà. Este cuadro que vamos a empezar a hablar, el de las serpientes, es el que está a la derecha. Bueno, en la foto de la derecha veréis a Daniel Ogier, es el que está señalando. A la izquierda estoy yo. A mi izquierda está Enrique Campuzano, el director del Museo Diocesano de Santillana del Mar, y a su izquierda está el obispo de la diócesis de Santander, el señor don Manuel Sánchez Monje, que asistió a la inauguración del retablo. Entonces, Daniel está señalando un cuadro, ese es el del nacimiento. Debajo de ese cuadro hay una especie de friso pequeño con serpientes. Este es el que vamos a ver, que es este. Entonces, este cuadro es el único que ha hecho sobre madera, los otros son sobre lienzo, y lo hizo sobre madera porque tenía que tener una dimensión exacta para que cupiera exactamente en ese espacio. Mide 16 por 1,30 m, y entonces es como el resumen del cuadro y su firma. Quiere decir que por un lado se ven las letras, si os fijáis en la segunda foto de abajo, a la izquierda es la A, y a la derecha alfa y omega, el principio y el fin. Entonces él ha querido expresar el principio, como el nacimiento de Cristo, y el fin, la muerte, o el principio del mundo y el final del mundo. Y en medio, pues con las serpientes, lo que ha escrito es sus siglas, D-O. No sé si lo veréis bien, la D, en el centro está el limón, y la O a la derecha. Entonces, al final, cuando se ve la predelantera, se ve a la izquierda alfa, al final omega, y en el centro Daniel Ogier. Es como si fuera su firma. Y es una típica naturaleza muerta que ha hecho al estilo de los grandes del siglo XVIII español, de Luis Meléndez y de Yepes. Es una típica naturaleza muerta muy hispánica, italiana también. Luego pasamos al cuadro, vais a ver ahora, que está encima de esa predela. Es el nacimiento en Jacksonville. A ver, ¿por qué en Jacksonville? Todos conocemos el nacimiento normal, en el que está la Virgen con José, está el buey, que se pone para mantener caliente la cuna, la mula o el burro, que es el animal más humilde de la creación. Tenemos a la Virgen, que normalmente es la fidelidad y el amor. Tenemos a José, que simboliza la obediencia, la fortaleza. El niño, que en teoría es el guía espiritual que transmite amor y que es el que nos ayuda. Y Daniel lo ha cambiado todo. No es en Belén,
ha querido hacer un nacimiento en Jacksonville, que es una ciudad americana que no tiene nada de especial. La verdad es que dijo Jacksonville como podría haber dicho, no sé, Cincinnati. Y para mostrar que no tiene ninguna importancia dónde fuera a nacer. Y lo curioso de este cuadro, que es el más crítico de la exposición, del retablo, a nivel de que varía mucho de la versión original del nacimiento, es que por un lado no ha puesto un buey, sino una vaca. Bueno, luego el burro, pues ha puesto el burro de Provenza, que el burro de Provenza se caracteriza porque tiene detrás esa especie de cruz negra y que la leyenda dice que es el burro con el que entró Jesús para la pasión, la entrada en Jerusalén y todo eso. Entonces, están ellos en el medio. Es como lo principal. Normalmente en el nacimiento normal están a los lados. Está Jesús, está José y la Virgen en el centro y a los lados los animales. Él ha cambiado todo, lo ha puesto en medio. Y José está asombrado, de rabia, la Virgen también. El niño no está en el pesebre, está detrás de la vaca, como diciendo, ¿y yo qué hago aquí? Luego se ve que a la derecha, debajo de José veréis, ha querido poner Daniel Ogier los elementos de la pasión de Cristo, aunque ya está viendo cómo va a acabar. Y aparecen las tenazas, el martillo, la esponja y los clavos. Entonces es como si ya en el nacimiento Daniel Ogier nos está dando ya la muerte. Y luego a la izquierda ha puesto una cesta de huevos rotos. Normalmente es típico la tradición que los pastores van a adorar al niño y le llevan huevos como fertilidad, como buen augurio. Y en este caso, pues no. La cesta se ha caído, los huevos rotos, ay, mi madre, lo que va a pasar. Y entonces el discurso de Daniel en ese sentido es, estamos en un mundo tan loco, tan disparatado, que el mismo niño Jesús se plantea si quiere nacer o no. Se ha dicho, ¿y yo por qué voy a nacer si ya sé lo que me espera? Al final la gente va a pasar de mí, me van a crucificar, yo voy a tener la culpa de todo. Eh, entonces, esa es lo gracioso, por así decirlo, de este nacimiento en Jacksonville, que al final ha recreado una especie de nacimiento completamente diferente, pero que es una advertencia para decirnos, ojo, cuidado, ¿vale la pena nacer en el mundo en el que estamos hoy en día? Luego ya seguiremos con los siguientes cuadros. Ahora me paro aquí un momento porque veis que hay una cosa negra en el cuadro a la izquierda. Luego la volveréis a ver en muchos cuadros. Esa cosa negra, Daniel, ya veréis al final, él cuando empieza a pintar un cuadro, empieza a pintar el lienzo blanco en negro. Lo primero que hace es pintar el lienzo en negro. Y una vez que el lienzo está en negro, ya veréis luego al final, hace sus bocetos, sus esquís, y esa parte negra geométrica es la parte que no pinta del cuadro. Y eso lo empezó a hacer a partir de los años 2000, 2000 y algo. En los años anteriores no aparece. Y esta cosa negra para él es lo incógnito. Puede ser positivo, negativo, es lo que no sabemos, es lo que el espectador quiere que sea. Y en todos sus cuadros, a partir de una época, siempre lo pone. Ya lo veréis, más pequeño, más grande. A veces en exposiciones lo pone en relieve, en medio de la exposición. Pero ya veréis en otros cuadros, como siempre, deja esa parte, que en realidad es la parte que no pinta. Luego tenemos los 10 mandamientos. Estos son 10 cuadros que representan los 10 mandamientos, los hizo en el 96, por eso aquí no aparece la cosa negra, porque en esa época todavía no lo hacía. Y son los 10 mandamientos, son 10 retratos, todos de la misma dimensión, 1,16 m por 89, y que representan personajes que se están vaciando del agua interna que llevan. Entonces, para Daniel, es también como una crítica a la sociedad. Él lo que está mostrando en estos mandamientos es la desobediencia de la gente, la desobediencia a las reglas sociales de convivencia. El agua, por un lado, es la vida, es el bautismo, el agua bautismal, pero el agua también es la muerte, porque si nos vaciamos del agua, morimos. Estamos a un 80-90% de nuestro cuerpo es agua, con lo cual el agua puede ser tanto vida como muerte, deshidratación. Entonces, aquí vemos otros 3. En todos tenéis los ojos cerrados, como un signo de resignación, como que aceptan el castigo. Y esos 10 mandamientos los ha querido Daniel poner en el retablo, porque como es un
una crítica global a la sociedad, el que no cumpla todo lo que se tiene que cumplir de las reglas sociales para vivir en comunidad y bien, y con respecto de los animales, respeto al otro, respeto a los mandamientos, no matarás, no robarás. Entonces, están como resignados y aceptan el castigo que se les impone, que es vaciarse de su agua. Aquí vemos los últimos. Es una serie repetitiva, como os iba diciendo, se van vaciando del agua, se van muriendo, y es lo que os comentaba, los mandamientos mal vividos han sido mal aplicados y el ser humano pierde su esencia, con lo cual han sido castigados y la verdad es que estos retratos pues son muy impresionantes porque aun con los ojos cerrados expresan muchísima dulzura, o sea, no sufren. Si veis los retratos parece que están soñando, que están durmiendo y sin embargo se están muriendo. Esa es otra de las características también de la pintura de Daniel, que a veces expresa con sus rostros unas imágenes que lo dicen todo, o sea, no, las palabras sobran. Después de esos 10 mandamientos, pues en el retablo están los 4 evangelistas, que están a los lados de los 10 mandamientos. Son cuadros también antiguos y estos cuadros son de los años 2000, tampoco tienen la cosa negra todavía. Mide 1,14 por 1,46 el de San Mateo y el de San Lucas 1,30 por 1,62. Entonces, esta serie de 4 evangelistas, Daniel Ogier los ha querido representar como luchando con sus elementos. Es decir, que San Mateo está con el ángel, San Lucas con el toro, luego veremos San Marcos y el siguiente. Y entonces lo que se puede apreciar aquí es que están luchando. Es un combate incierto. Ellos tienen, los evangelistas, tienen en la mano un papel que es como si fuera el evangelio que van a escribir. Que tienen, fijaros bien, en el de San Mateo lo tiene en la mano a la derecha y el ángel lo está cogiendo por la otra mano. Y en el de San Lucas lo tiene detrás de la cabeza del toro, un poco papel como un papel arrugado. Entonces, es lo que, ¿qué dicen realmente los evangelios? Entonces, a veces el animal, lo que buscamos es la inocencia del animal, no tiene la perversidad que tiene el ser humano. El animal hace por instinto, no busca el mal por buscar el mal, si tiene que matar es para comer, no por hacer guerras. Entonces Daniel, con esta serie de los 4 evangelistas, pues ha querido mostrar este duelo entre el animal y el personaje, y el evangelista. Aquí tenemos a San Marcos, que el león ha conseguido que suelte el papel. Luego tenemos a la derecha San Juan, y el águila parece que va a coger con el pico el papel, su evangelio. Y entonces es como si los animales quisieran ellos escribir el evangelio. Porque también tenemos que decir que este retablo es para la lucha contra la desaparición de la especie animal. Entonces, es una versión que ha querido Daniel expresar para decir, pues son los animales los que van a dictar las normas hoy en día, los que van a decir qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no, va a ser, lo que no se va a hacer. Y están intentando quitar a esos evangelistas el papel para que sean ellos los que van a escribir el futuro. Luego tenemos uno de los 2 grandes cuadros que forman el retablo, La muerte del oso. Este mide 1,60 m por 1,95 m. Es un poco rectangular, aunque se vea ese borde dorado, lo ha pintado él así. El cuadro es realmente rectangular, solo que pintó esa forma dorada para hacerlo más como suelen estar en las iglesias los cuadros. Entonces, Daniel, cuando conoció a Enrique Campuzano, pues Enrique le enseñó muchos lugares de Cantabria y estuvieron en Potes, y en Potes pues le contó la leyenda de Santo Toribio de Liébana. La leyenda de Santo Toribio, bueno, hay varias leyendas, pero bueno, resumiendo, Santo Toribio pues quería construir un monasterio. Bueno, Santo Toribio llegó a ser al final obispo de Palencia y quería construir un monasterio allí en Liébana. Entonces, una de las leyendas dice que había un oso y un buey que se estaban peleando en el bosque, entonces él fue, los llamó y los apaciguó y les ayudó a construir el monasterio. Otra leyenda, que es la que más
suele creer la gente, es que justamente ya Santo Toribio tenía un buey que le ayudaba a construir el monasterio, llevando todas las piedras hacia el lugar que quería construirlo, y un día un oso apareció y mató al buey. Entonces Santo Toribio fue a ver al oso, habló con él, lo apaciguó y le dijo, pues ahora tú vas a tomar eh, el puesto que tenía el buey y tú eres el que me vas a ayudar. Entonces Daniel, al oír esta historia, pues quería imprescindiblemente meter este tema del oso en el retablo. Y entonces lo adaptó a su discurso del cambio climático y de la desaparición de las especies. Entonces, este gran cuadro, como puedes ver, habla de la locura humana, de todas las guerras que están habiendo, que han habido, la gente que quiere matar a los animales. Cada vez la gente, como tenemos que comer, tenemos que criar más animales y comer más carne, bueno, todo se vuelve loco. Entonces quiso mostrar aquí como este animal, este oso, es el último, como si fuera el último animal que queda en la tierra. Entonces este animal está intentando proteger a sus crías y ha resumido alrededor como todas estas guerras que han habido. Por ejemplo, a la izquierda se ven, son los búnker que quería construir Hitler, que construyó, o sea, esos se construyeron para hacer el muro del Atlántico en la Guerra Mundial. Luego a la derecha, esas banderas negras pues hacen referencia a Daesh y al islamismo. Luego también se ven una especie de piedras detrás de la cosa negra que os hablé antes, detrás del primer personaje con los brazos abiertos, a la derecha se ve un triángulo negro, que es lo que os comentaba antes, en la parte que no ha pintado. Detrás de esa cosa negra se ven piedras, pues también hace referencia a las lapidaciones. Luego también hace referencia en este cuadro pues a la sangre que tiene en las manos el niño que quiere defender al oso, como la muerte de Cristo, la crucifixión. Es como si los niños que nacen hoy en día, la generación de hoy en día, ya nacen culpables. Quiere decir que ya vienen heredados todo lo mal que se ha hecho anteriormente, ya el que nace hoy en día ya nace con esa culpabilidad añadida. Y es un peso enorme para la juventud de hoy en día. Entonces, todo eso lo ha querido recrear Daniel. Se ve también como si fuera, como cuando vemos en la tele la niña en la carretera media desnuda en Vietnam, o el chico que estaba delante de los tanques en Tiananmen. Entonces es una especie como de decir stop, no maten al último oso, porque el oso es el último que nos queda, según su cuadro, y cuando se muera el oso, luego somos nosotros, porque si los animales mueren, para Daniel este era el último, pues ya no hay ni que comer, ni que hacer, ni nada. Entonces, esta es una crítica al egoísmo general que ocupa la sociedad hoy en día. Entonces, la cosa negra ya os lo comenté antes, pero sin embargo nos da una especie de esperanza con esa mano que sale de arriba, con la palma del martirio, y es pues como decir, bueno, no hay que estar tan negativos, todavía queda esperanza. Entonces vemos unos detalles, aquí lo pueden ver mejor, a la izquierda el muro del Atlántico, los búnkeres que construyó Hitler, con todos los soldados, las ametralladoras, a la derecha se ve un poco la bandera negra de Daesh, se ve el estigma de las manos de sangre, y como os dije antes, los rostros, estos rostros que están con los ojos cerrados, muy apaciguos. Y aquí se ven también pues el estupor y la sorpresa del que está defendiendo al oso. Y luego el último cuadro de arriba, para seguir con la esperanza, es San Cristóbal. Es un cuadro también grande, antiguo, del 97. Entonces San Cristóbal mide 1,30 m por 1,95 m. Normalmente la historia de San Cristóbal ayuda a atravesar al niño un río. Y aunque tiene miedo de que se vaya a hundir, el niño le dice, ten confianza. Entonces es el cuadro para tener confianza en el porvenir. Pero Daniel lo cambia y en vez de poner un niño, pues pone un adolescente, y es como un desafío entre San Cristóbal y este niño ya adolescente, un duelo, es como un ultimátum. Ya es como si el adolescente le dice, esto es lo último ya, o tienes confianza en mí y atraviesas y pasas todo este mal que estamos pasando, o al final todo va a acabar mal. Y este San Cristóbal, pues Daniel lo ha pintado muchas veces, hay varios cuadros de San Cristóbal,
porque a él le impresionó mucho una escultura que está en Gran Canaria, en el Museo de la Catedral de Gran Canaria, una escultura del siglo XVIII en que se ve un San Cristóbal con el niño muy bonito, en tierra cocida, policromada, y desde que vio ese San Cristóbal, vamos, le ha encantado y siempre ha querido pintarlo. Entonces, este ultimátum que nos dice ya para decir, nos salvamos o morimos, es ya como intentar salvar al que no quiere ser salvado. Es la esperanza última. Y luego tenemos el gran cuadro, que es el que le da el nombre al retablo, el diluvio. Es el cuadro más grande del retablo, que mide 2,45 metros por 1,95 m, es el lienzo central. Es como un homenaje o como una semejanza a la barca de la Medusa, el legado de la Medusa, de Géricault, que lo pintó en 1819, en el que hablaba justamente de este barco que naufragó y que luego pedían ayuda y tal. Y también pues tiene una semejanza al Arca de Noé, de la Biblia, por lo cual tiene una similitud entre lo bíblico y lo museístico. Pero Daniel lo cambia, lo pone a su manera, como siempre, evidentemente. Entonces, él lo que ha hecho en esta barca de Noé, ya más bien que barca es una plancha, no hay ningún ser humano en la barca, quiere decir que para él son los animales los que se tienen que salvar, y el único ser humano que hay, sería Noé, entre comillas, es el que se está hundiendo a la derecha, al lado de la cosa negra. Aquí sí se ve más la cosa negra, que la cosa negra está como, la parte que no ha pintado, como empujando la balsa hacia arriba, y al final es como si la balsa saltara por las olas. También un símbolo un poco de esperanza. Entonces Daniel lo que ha puesto en esa barca es que ha recopilado ciertos objetos que se encuentran en el Museo Diocesano de Santiana del Mar, como se ven en las fotos a la derecha, el cáliz, bueno, ya lo veremos en la siguiente foto. Y estos objetos son los que él quiere salvar. Quiere decir que son los animales, van a salvar esos vestigios y van a salvar lo que es la espiritualidad, no el hombre en sí, sino el espíritu. Y son animales que algunos tienen miedo, se ve que están aterrados y otros no. Y encima se ven escenas como, por ejemplo, el león que tiene la pata apoyada en el cerdo, pero que no se lo come. O sea, hay animales que están unos junto a otros y en teoría no puede ser así. En teoría, si el león estuviera al lado del cerdo, se lo comería de un bocado. Entonces vemos aquí de cerca las fotos. Lo que os comentaba antes, el bastón de San Antonio, la tau, el botafumero de Santiago, el copón de oro cincelado, los utensilio de Perú, todos estos utensilios de la sacristía se encuentran en el Museo Diocesano de Santiana del Mar. Por eso Daniel los quiso poner en esta balsa para salvarlos. Y ha puesto al mono como el animal más inteligente de los animales, es el que lleva las riendas y el que está al frente del barco. Y no está diciendo como en la barca de la Medusa señas para que un barco le vea y salvarlo, sino que lo que está haciendo es, vamos hacia adelante, continuar. Tenemos que llegar, tenemos que pasar este mal tramo que estamos pasando y seguir adelante. El guacamayo es el que vigila, muy colorido, muy bonito, y es el que vigila. Y luego se ve pues el otro mono teniendo el gato y se ve, bueno, la destreza que tiene Daniel para pintar los animales. Entonces, una vez que hemos visto los cuadros separados, os diré que Daniel, antes de hacer un cuadro, hace muchos dibujos preparatorios. Es la única manera que tiene un buen pintor de practicar y de poner, cuando hace el caballo, si pone las dos patas hacia adelante, hacia atrás, la mano, el dedo hacia arriba, hacia abajo. Aquí se ve en muchos dibujos, por ejemplo, aquí veis el mono arriba en el caballo, la mano derecha la tiene hacia abajo, el gato está cogiendo el mono, la pierna del otro mono, y si os fijáis en el cuadro final, ha cambiado. Eso también es típico, o sea, él puede estar varias semanas haciendo dibujos preparatorios y luego cuando llega al cuadro final, la versión cambia. Aquí se ven otros dibujos. Este es el del personaje que estaba a la derecha de la parte negra que no pinta. Y se ve, pues, lo que os comentaba antes, lo del mono, las diferentes posiciones de la mano, el gato,
Y dibujos como estos, pues puede hacer unos 15 o 20 sobre cada personaje. Aquí luego, la parte ya, cuando ya va avanzando, hace una acuarela, esto es la acuarela, también se ve que ha cambiado referente a los primeros dibujos preparatorios, luego pasa a la siguiente fase, en este caso, como el cuadro era muy grande, casi 3 metros, pues al cuadriculado. Entonces lo que hace es, en el dibujo, hace el cuadriculado para luego pasarlo al lienzo. Esta es una foto que le hice mientras lo estaba pintando. Así ya podéis ver lo que os comentaba antes. Daniel Ogier, delante de su cuadro, 2,45 metros de alto. Daniel no, el cuadro, por supuesto. Y ves cómo pinta en negro. El fondo es negro, entonces sobre el negro empieza con una tiza blanca o roja, en este caso es blanca, empieza a dibujar muy exquisadamente los personajes, las formas, y luego ya con el pincel empieza a pintar y a rellenar toda la superficie, sacando siempre la luz y la sombra. Una cosa muy impresionante de Daniel es que si os fijáis en el suelo, no hay nada, no hay ni papeles ni pinturas, no es Pollock. Y eso es una cosa que también él siente orgulloso de decir, ¿por qué todos los pintores tienen que estar siempre en su taller todo por los suelos y los potes de pintura por los suelos y todos manchados? Pintar es coger la pintura de un pote y ponerla en el lienzo. Entonces aquí es la prueba realmente en que él pinta así, no tiene por qué manchar todo. ¿Sabes? Ahí que se le ve con su pincelito, pintando la nariz del perro, y se ve un poco a la izquierda los dibujos así un poco en tiza, y voilà. Mira, aquí se ve el ya casi acabado, bueno, creo que ya estaba acabado, sí, el del fondo acabado, y ahí a la izquierda el de nacimiento, como lo estaba pintando. Aquí ya ves lo mismo, que empezaba en negro, ahí ha pintado ya la vaca y el burro y José, y le faltará la Virgen y el resto, claro. Y así es como va pintando él. Entonces, si queréis más información sobre la obra de Daniel Ogier y el retablo del diluvio, hay varias cosas. Primero, está Ana Llera, que es graduada en turismo por la Universidad de Cantabria y que trabaja para la promoción de todo lo que es cultura en Cantabria, sobre todo en Santillana del Mar, y que hace poco le hizo un cuestionario a Daniel sobre él, sobre su pintura y sobre el retablo del diluvio. Y en su blog lo podéis ver y lo podéis analizar y está muy bien hecho. Luego Daniel Ogier tiene su blog en danielogier.blogspot.com. Y luego su otra parte, que no hemos hablado aquí porque no era el tema, era su trabajo como decorador y figurista de óperas, que también tiene su blog, Daniel Ogier Le Decorateur, y que también tiene una carrera muy, muy amplia en cuestión de figurines y puesta en escena y todo eso. Entonces, yo he acabado mi partida. Ahora os responderé a las preguntas, si logro verlas en algún lado. Jorge, me he quedado pensando, no sé por qué motivo no se ha visto la pantalla, o la parte izquierda de tus imágenes no se han visto bien. ¿No se ha visto el qué? No se ha visto suficientemente bien la parte de la izquierda de tus imágenes. Supongo que es otro fallo técnico, no acabo de entender. De todas maneras, igual, se ha podido seguir, o sea, tranquilo porque se ha podido seguir. Yo quisiera hacerte una pregunta, bueno, más que nada, primero, el efecto óptico que se obtiene del retablo del diluvio cuando subes la escalinata a la capilla Regina Coeli es impresionante. Yo creo que el artista lo tuvo en cuenta porque es la imagen, el retablo te atrapa. Es Sí. claro que te atrapa. Esto ya lo tuvo en cuenta porque es que es increíble. Sí, lo tuvo en cuenta. Lo tuvo en cuenta porque cuando habló con Enrique Campuzano, como entraba en la... No sé si... ¿Estáis viendo las fotos o no? ¿Veis la foto? Sí. Ahora mejor no lo veis porque así se ve Bueno, mejor. pues en esta foto lo ves, la iglesia se ve que en el fondo está el retablo central, a la izquierda hay un retablo ya antiguo y luego había varias capillas más. En esa, donde estaba el retablo, había otro retablo pequeñito y había otras capillas más. Y entonces, Daniel, es verdad, como tú dices, para entrar a esta iglesia hay una escalera que viene del museo. Y entonces, esa escalera que sube del museo y entra a la iglesia, esa capilla enfrente era la que se veía. Y Daniel, cuando Enrique Campuzano le preguntó en qué pared quería ponerlo, enseguida dijo que era en esa.
porque se ve desde que subes la escalera del museo, ya los que no lo conozcan, así tendrán que ir a verlo, pues se abre una puerta pequeñita y se ve ya en perspectiva todo el retablo del diluvio. Y lo hizo a propósito, eligió esa capilla a propósito, claro. Después hay otra cosa. A mí el retablo del diluvio me parece profético, no solamente profético por lo que nos va a venir, por cómo estamos destruyendo la naturaleza, nuestro entorno, el ecosistema, pero también lo que nos está pasando ahora. O sea, el COVID sería añadir. Daniel cuando lo hizo no pensó en el COVID, porque nadie esperábamos un COVID, pero es que es de una rabiosa actualidad, es increíble. Se puede aplicar, porque lo que decíamos de lo que estamos pasando y la juventud, lo que está pasando y el egoísmo de la gente, cuando decimos que todo el mundo haga los gestos barreras para que entre todos nos salgamos adelante y hay gente que no lo hace, pues es un poco como lo de los mandamientos. O sea, el egoísmo de las personas a veces se hace que no avancemos todos. Ese es el problema. Y es verdad que en la pandemia que estamos sufriendo ahora está perfectamente incluido el retablo. Sí. Después hay hablar, no sé si hay del cual nos ha hablado, y es el retablo está sentado sobre un banco de piedra en el que parece que hay una plegaria franciscana. Sí. Entonces, ¿veis las imágenes? ¿Estás viendo las imágenes o no ahora? Ahora no. ¿Ahora no las veis? No, si quieres te las subo yo. No, espérate, lo voy a intentar subir. ¿No las veis ahora? Sí, ahora vemos las iniciales. Vale, entonces ahora te pongo aquí esta. Vale. Este banco, sí. Entonces, vale, abajo, en la foto de la izquierda, el retablo está sentado, por eso decía que medía 7,50 metros, porque 6,50 metros es el retablo entero y 1 metro es lo que mide esta especie de banco, de base de piedra rústica. Y esta base de piedra rústica tiene un texto, que es el que está escrito ahí, no sé si lo leéis, que pone: el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga piedad de ti, te dirija su mirada y te dé la paz, el Señor te bendiga. Y esa es la plegaria franciscana, que es el preámbulo para la lectura del retablo, conforme al espíritu animalista de San Francisco de Asís. Entonces, esta plegaria ya estaba ahí en esa piedra. Y Daniel Ogier, cuando vio esa base que ya estaba ahí, pues con más razón dijo: aquí es donde yo pondré mi retablo, porque San Francisco de Asís es el que más se asemeja a los animales, con lo cual era el sitio ideal para poner luego el retablo. Pero qué pena que no subieran las imágenes a la derecha, me podían haber avisado por voz. Yo no tenía acceso. Ya. No sé, bueno. Lo que sí, la gente por YouTube, ¿ves que hay algunas preguntas o no? Para yo poder contestarlas. Bueno, yo de todas maneras te quiero agradecer de verdad tu intervención. Si quieres añadir alguna cosa más de lo que has hablado, porque ya sabemos que nos tenemos que ceñir al tiempo y quieres que puedes ampliar un poquito más tu información, pues se agradecerá. Y si no, pues darte las gracias y aprovechar para invitarte para que un día nos hables de tus collages. Ok, por supuesto. Sí, de tus collages. No, gracias a ti, Esther. Yo lo único es saber si en YouTube alguien ha hecho alguna pregunta. ¿Tú estás en YouTube o Esther o no? Yo no tengo acceso. Ay, espera un momentito. A ver, sí, hay algunas, sí. Por ejemplo, a su magnífica producción artística se une la calidad humana de Daniel Ogier. Qué gran persona es Daniel. Bueno, esto debe ser un admirador de Daniel, ¿no? Sí, esa no es pregunta, eso es una afirmación. Luego hay otro que comenta: los animales se merecen este tributo. No podía ser de otra manera. Claro que sí, debemos ser agradecidos para con ellos. Bueno, también. Era también. Muy apropiado. Una pregunta: ¿de dónde parte la intención de reinterpretar estos conceptos bíblicos? ¿De dónde parte? La intención. Bueno, yo creo que Daniel siempre toda su pintura se basa en hechos bíblicos, desde el principio. O sea, al pintar los evangelistas, los 10 mandamientos, los 10 mandamientos del 97, imagínate, hace ya más de 20 años. Y él siempre se ha inspirado en las religiones. Y aquí solo hemos hablado de la católica, pero le ha hecho muchos cuadros también en relación a los musulmanes, a los judíos. Y a él todo lo que es religión siempre le ha tocado de cerca. Yo, por lo que puedo comprobar, el obispo que estaba presente en la presentación del retablo
estaba súper encandilado, ¿eh? O sea, lo supisteis atrapar con las explicaciones. Sí, incluso había dicho que era la encíclica de este año, todo el discurso que tenía Daniel referente a salvar la especie animal y todo eso, era la encíclica del año en cuestión, y se lo había dicho el obispo justamente, o sea que estaba justo donde tenía que estar. Caray. Perfecto. De Pues, una profunda reflexión a ver, aquí hay otro comentario, dice, de una profunda reflexión en la que Daniel realiza una crítica a las carencias que arrastra nuestra sociedad, con sus defectos, problemas, etcétera. Bueno, sería reafirmar un poco lo que has claro, estado lo que él quería hacer, el castigo, como que ya, lo que te decía antes, que ya la gente ya nace con la culpabilidad heredada. O sea, ese es el problema que tenemos hoy en día. El que nace hoy en día ya tiene un peso encima que luego cómo va a ir adelante. Sí. Y otro comentario, ahí queda la obra del Danubio, como algo que viene a reflejar la imprudencia de alguna gente debido a su egoísmo. Yo supongo que es el diluvio, que por alguna cosa ha saltado la tecla. Es lo que decíamos, es el resumen. Es el resumen, o sea, que todo es por eso, por el egoísmo de la gente y que tenemos que ser más sociales en este mundo porque si no, no llegamos a ningún lado. Ya, sí. Bueno, pues yo no tengo ninguna cosa más que decir. Ahora agradeceros Lo siento por lo de las imágenes, no sé hasta qué punto, ya lo miraré yo luego por YouTube, hasta qué punto no se vieron bien, pero es una pena porque en teoría tiene que haber salido todo bien. Bueno, no sé. No sé, porque ¿la estás viendo ahora bien, esta imagen? A ver, yo ahora no hay ninguna imagen. ¿En YouTube no ves ninguna? Ahora sí, pero no está, es el PowerPoint en el Sí. inicio, no está ampliado. Entonces, tocaste la tecla arriba y quizás Sí, esta, y al ampliarlo ya no se ve. no se ve. Tiene que ser igual si hubieras ampliado por abajo. Vale, entonces como todavía tenemos 5 minutos, os voy a poner las imágenes en pequeño así para que las veáis enteras ahora, por lo menos. Vale, muy bien. Esta era la primera. Perfecto. La segunda era esta, que entonces me imagino que no se vería antes a la izquierda el retablo. Exacto, se vería nada más un trocito. Ah, qué pena. Pues mira, aquí la veis entera. El retablo. Aquí es donde os hablaba también de Chaplet, el organista. Sí. Aquí me imagino que no lo habréis visto, el órgano pintado por Daniel. Aquí Bueno, la foto de la izquierda se ve cuando se abre el órgano, se ven las pinturas del interior. Y luego las otras fotos se ven las pinturas del exterior. Aquí lo comentaba, la vidriera a la derecha y a la izquierda es el catálogo de la exposición en donde participó con Rafael Alberti, Joaquín Cortés y Vicente Amigo. Sí, sí. Aquí donde se ve el retablo de María Magdalena, que me imagino que no lo habríais visto entonces, porque si no se vio la parte de la izquierda. Parcial, todo parcial. Pues aquí se ve entero el retablo de Albacete de María Magdalena. Aquí a la izquierda, si no lo habéis visto, eran las pinturas para el órgano de Brasil, que no se llegaron a poner al final, la pintura de la izquierda, y la de la derecha es lo de Galdar, la última granja de Padrón. Aquí se ve lo de la predela de Alfa y Omega, Danilo Ogier. Sí. Aquí las fotos Aquí es donde se ve entero el cuadro del nacimiento. Claro, si no lo veíais bien, aquí donde se ve lo que decía, a la izquierda los huevos rotos, a la derecha lo de la pasión y aquí ya se ven los 10 mandamientos. Aquí están los evangelistas. ¿Ves? El San Marcos, se ve imagen del león. Aquí se ve la muerte del oso, el gran cuadro. En la parte de la izquierda donde está el búnker. El búnker. Ahora se ve. Ahora se ve el búnker bien. Aquí se ven bien los detalles, lo que decía la gente con los ojos cerrados y que parecen muy apaciguados. Aquí se ve el Gran San Cristóbal. Y el retrato, el diluvio, que aquí ahora ya lo verán entero, el diluvio. Porque claro, antes no se vería entonces tampoco entero. Aquí se ve entonces entero el cuadro, con detalles. Los esquís, dibujos preparatorios. Aquí se ve más dibujos preparatorios. La acuarela, también preparatoria. Y aquí os comentaba eso, lo del lienzo en negro y el esquís. Vaya, aquí donde se veía el otro, el último también pintado, empezado a pintar.
Pues qué pena que no hayas podido ver las fotos enteras, pero No, bueno. pero lo has hecho perfecto, que has podido ver, bueno, todo lo que has contado antes. Perfecto. Muchas gracias, Dani. Bueno, gracias, Esther, por todo. Vale, pues a ti y a Daniel. Muchísimas gracias. Encantada.